Ya pasaron cuántos meses desde que empezamos con la cuarentena. Pensar que hacía los videos en la oficina, pasé por todos lados. Ya no aguanto más. Estoy cansado de la palabra cuarentena. Pero ¿saben qué? Hoy con tantos meses podemos hacer un análisis económico de cómo nos rompieron el orto con esta cuarentena que nos tiene los huevos al plato. Estamos acá haciendo un análisis macroeconómico de la realidad argentina, sobre lo que pasó con la cuarentena. Capaz escuchás muchas veces tratar de hacer comparativas con otra parte del mundo, pero no. Argentina es un caso emblemático. La situación de Argentina ya viene complicada hace muchos años. Las cosas vienen mal acá. Argentina tiene niveles de inflación que no hay en otras partes del mundo. Tiene un montón de problemas que los venimos hablando constantemente y que todos conocemos. Pero ¿qué pasó? Tomaron una mala decisión con la cuarentena. Pusieron lo sanitario anda a decir, porque vemos los récords de casos y están todos locos, lo sanitario por arriba de lo económico. Bueno, ahora con tantos meses vamos a demostrar económicamente cuál fue el impacto y por qué insistimos tanto con que la cuarentena no era un camino bueno para la realidad de los argentinos. ¿Qué tenemos acá? Las principales variables y cómo fueron golpeadas en estos meses en cuanto a la cuarentena. Miren los números que traje acá. Primer número, importantísimo. La base de todo el problema, el déficit. El déficit va a ser del 8%. La Argentina, que estaba tratando de buscar déficit cero con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional de los últimos años, pasó a estar en un 8%. Una locura. Y en base a eso, ¿qué pasó? Aumentó la base monetaria. ¿En cuánto aumentó la base monetaria? En 34%. Ramiro, no aumentó tanto. Yo escuché que había aumentado en más. Sí, pero ¿saben qué hicieron? Pasivos monetarios, 119%. Es inflación, emisión monetaria, mejor dicho, contenida que absorbe el Banco Central a través de instrumentos para que no salgan todos los pesos juntos al mercado y no exploten la inflación. ¿Qué hacen? Absorben pesos con las LELIQs. Sí, este gobierno que criticó a otros gobiernos por haberlo hecho también, lo están haciendo. 119 más 34, tenemos una bomba de tiempo ahí. Seguimos. Y sí, si vos encerrás la cuarentena, nos mandás todos a nuestras casas, cerrar los comercios, cerrar las fábricas, generás expectativas negativas. ¿Qué generás? Desempleados. Los desempleados crecieron un 179%. ¿Qué quiere decir esto? Que había 2 millones de desempleados y ahora hay un 179% más. Así como te lo estoy diciendo, fue el crecimiento que hubo de gente que se quedó sin trabajo, de gente que no está trabajando. Este número te lo dicen de maneras diferentes, pero cuando lo empezás a ver de esta manera, te pega fuerte. Siguiente dato, el dólar libre, blue, ilegal. ¿Sí quieren decir ilegal? Decir ilegal. Aunque ya voy a hablar en algún momento, no sé si el dólar blue es tan ilegal como te lo plantean. Te voy a decir algo que te puede llegar a revolucionar la cabeza. Te vas a tener que esperar porque lo estoy trabajando el tema. Con estudios de abogados muy importantes de New York y de Londres estamos viendo el tema de si el dólar blue es ilegal o no es ilegal. Ya van a escuchar hablarme de eso en algún momento. 120% aumentó. Gran problema. Una economía totalmente desfasada. Reservas netas, las reservas reales, no todo el dibujo contable que te hacen, bajaron un 70%. Sí, todo esto va atado. Fíjense cómo todo está atado. La base monetaria, los pasivos monetarios, el dólar libre, las reservas. Y a su vez empezamos a ver que la pobreza, por ejemplo, creció un 22%. Ya estamos en 47% de pobreza. Volvemos a hablar de que casi la mitad de la gente vive con muy poca plata. Todas las variables dan mal. Producto bruto medido en dólar libre, pues no nos vamos a mentir, no vamos a medir en el otro dólar, que nos están haciendo toda una manipulación, porque sabemos que en algún momento se va a soltar y todo esto va a pasar otra cosa. 43% creció lo que nosotros generamos como sociedad como valor agregado. Los depósitos que había en dólares, 22%, y eso tengamos en cuenta que había habido una salida enorme en 2019. Todo esto son consecuencias de la cuarentena, no es joda lo que pasó en la Argentina. Los salarios, hay que reconocer que crecieron un 20%. Sí, lo de los trabajadores registrados, no de todo el resto, no tenemos en cuenta los desempleados, sí, nos están cagando, 20% contra la inflación, ¿no? Todo esto es también otra parte de un dibujo que pasa en la economía de acuerdo a cómo la veas, depende de perspectiva, porque estamos viendo con el RIPTE, que es el salario promedio de los trabajadores registrados, pero nos estamos olvidando de todos los que se quedaron sin trabajo, de todos los que no están registrados, que les rompieron el quinoto. A ver, mínimo, 29%. Otro. Esto, vamos a dejar de lado el lado de los ingresos que
es bastante deseable y vamos a ver todo esto como un conjunto de cosas que nos terminan afectando en nuestro día a día. La gran pregunta que a veces me hacen cuando hablo con algún medio de comunicación es ¿cómo impacta esto en el bolsillo de la gente? 500 pesos me quedan. Así impacta. Todo impacta en el bolsillo de la gente. Todo. Esta es la realidad de lo que uno ve después en su bolsillo. Esto va directamente a tu bolsillo. Esto va directamente a tu realidad. Lo que a vos te hacen creer que son datos macroeconómicos que están lejos de tu vida es mentira. Esto después se traslada al supermercado. Esto se traslada a querer cambiar el teléfono. Esto se traslada a tus vacaciones. A poder construirte una casa. A que termines endeudándote más. Todo esto que estamos viendo acá como datos macroeconómicos es la realidad de lo que está pasando en la Argentina. Pero vamos a traer un mensaje de optimismo, porque el optimismo en algún momento lo tenemos que volver a conseguir, porque es la manera de cambiar el rumbo de este país. Ya sabemos que todo esto fue malo, ya sabemos que este gobierno, como otros gobiernos, nos complicaron la vida económica, por lo tanto nuestra calidad de vida. Pero ¿saben qué? En un momento cuando pasan estos crash, estos caos económicos como los que estamos viviendo, ¡puf!, vuelve a resurgir la economía. En algún momento tenemos que tocar piso. Y una vez que tocamos piso va a haber un rebote. Después entramos en ver cómo ese rebote lo tenemos que consolidar en el tiempo para que sea de desarrollo. Pero el rebote tiene que llegar. El rebote es parte de la economía y de los ciclos. Estamos en un ciclo muy malo. Y hay chances que en un momento este ciclo muy malo pase a ser un ciclo muy bueno. Simplemente por rebote. No por que nuestros gobiernos vayan a hacer las cosas bien, sino porque la misma economía te va llevando. Esto es economía de mercado. Esto fue lo que pasó. Me cerraste el mercado y mirá lo que pasó. El mercado es el que nos lleva para adelante. Yo sé que vos estás enojado seguramente con los gobiernos, con las medidas económicas, pero hay algo mucho más fuerte que todo eso, que es el mercado. El mercado marca el camino y los mercados recuperan. ¿Por qué? Porque pasa en el mundo. El mundo está en crecimiento. El mundo de la cuarentena la va a pasar de taquito en unos años, en pocos años. En la Argentina capaz nos cuesta más, pero no hay que perder el optimismo de lo que viene es mejor. Por último, el dato más importante de esto, por lo que yo creo que algo bueno está pasando, 51%. Esto fue lo que creció este canal de YouTube en suscriptores durante la cuarentena. Este crecimiento es exponencial. Este crecimiento demuestra que la gente quiere saber qué pasa en la Argentina, quiere saber qué pasa, qué hacer con su dinero y por eso cada vez somos más. Esto de 50% a mí me da optimismo. Ese optimismo me hace creer que todo esto lo podemos dar vuelta, nosotros, la gente.